La oración del Señor, Padre nuestro. Los discípulos de Jesús sintieron el impulso de solicitar a su Maestro enseñarles a orar. Esta inquietud nace del ejemplo paradigmático del Señor que los impregnó de la atrayente importancia de esta actitud en su vida cotidiana. En la tradición eclesial se asumió la versión del Padre Nuestro transmitida por San Mateo en el capítulo 6, versículos 9 a 13. Resumen de todo el Evangelio. Corazón de las Sagradas Escrituras. San Agustín observó que todos los salmos, que son el alimento principal de la oración cristiana, confluyen admirablemente en el Padre Nuestro. Toda la Sagrada Escritura se cumple en Jesucristo, y la enseñanza de Jesucristo está sintetizada magistralmente en el Sermón de la Montaña, en medio del cual Jesús da a conocer esta plegaria, para que, haciendo rectamente nuestra oración, de ella nuestra vida reciba la rectitud en el Espíritu que anima y fortalece. La oración del Señor. Formulada por Jesús mismo, nuestro Señor, en latín Señor se dice Dominus, por el misterio de la encarnación, está en perfecta comunión con la realidad de los seres humanos. Y desde su perfecta comunión con el Padre y el Espíritu Santo, nos transmite y enseña las palabras con las cuales nos podemos dirigir adecuadamente a nuestro Dios. La oración de la Iglesia. Las dos primeras palabras le dan su identidad propia y esencial. No es una oración para un individuo aislado, sino para la comunidad de hermanos que se dirigen a quien les ha dado vida. Por eso la Iglesia desde el principio le dio lugar central y fundamental. El Padre Nuestro siempre está presente en la liturgia sacramental de la Iglesia y no debe faltar en la oración que realicemos de forma particular, pues nos coloca en comunión con toda la Iglesia universal, que desde las dramáticas realidades presentes que cada fiel creyente vive, se proyecta en la esperanza de los tiempos futuros en el reino eterno de Dios. A esto se lo denomina dimensión escatológica. Padre nuestro que estás en el cielo. Acercarse a Él con toda confianza. En la oración del Antiguo Testamento no se permitía nombrar a Dios. Ante el atrevimiento de Jesús de dirigirse a Dios con la palabra de mayor confianza familiar, Abba, las autoridades de la religión judía quedaron sencillamente aterradas. Para nosotros, los seguidores de Cristo, es la bendición más sublime haber recibido la confianza filial de dirigirnos a nuestro Dios junto con su Hijo amado, nombrándolo Padre. Por Jesucristo, verdadero Hijo de Dios, hemos recibido en el bautismo la gracia de la adopción filial. El nombre de Dios, que por revelación amorosa nos ha sido participado, es Padre. Cada vez que lo pronunciemos, nos sobrecogemos ante este misterio y vocación para hacer de nuestra vida cada vez más digna de ser sus hijos, purificando nuestros corazones de las realidades temporales y mundanas que nos han podido impregnar de imágenes inadecuadas y falsas de la paternidad. Si de Dios recibimos vida nueva, entonces nueva es también su paternidad. El compromiso desde nuestra filiación adoptiva de Dios es entonces preciso. La continua conversión para ajustar tanto nuestra voluntad como nuestros deseos a asemejarnos cada vez más al Hijo. No en vano la revelación bíblica, recogida, protegida y transmitida en la Iglesia,
Nos enseña que hemos sido creados por Dios a imagen y semejanza suya. Para estar en el camino de alcanzar este propósito, necesitamos que nuestro corazón sea humilde y confiado. Aquí cobra sentido la invitación constante de Jesús a ser como los niños. Padre nuestro. Indispensable es aclarar estrictamente el calificativo nuestro. No se trata de designar una posesión, sino una relación. Estamos entonces cobijados por la nueva alianza de Dios con nosotros. No significa tampoco encerramiento ni exclusión, sino apertura e inclusión universal. Nadie está excluido. Todos los seres humanos estamos llamados a acogernos como hijos adoptivos al amor paterno de Dios y a superar las divisiones, caminando sin descanso hacia la unidad plena en el Padre. Que estás en el cielo. Lejos de designar un lugar en el espacio material y temporal, cielo designa la plenitud propia de Dios. Nada le podemos arrebatar ni quitar a Dios. Él lo es todo. En Él encontraremos nuestra plenitud, nuestro cielo. Y la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, tiene la vocación de ser el signo sacramental de esa plenitud y totalidad en el Padre, por su Hijo y con el Espíritu Santo. La oración del Señor, Padre nuestro. Las 7 peticiones. Las 3 primeras peticiones están estrechamente vinculadas a las virtudes teologales. La fe convoca a santificar el nombre de Dios. La esperanza abre a la venida del reino de Dios. La caridad es la voluntad de Dios para todos los seres humanos. La 4ª y 5ª peticiones remiten a nuestra vida para alimentarla y sanarla del pecado. La 6ª y la 7ª se refieren al permanente combate en el que los creyentes debemos estar comprometidos para alcanzar la victoria por la vida prometida. Santificado sea tu nombre. Dios en sí mismo es absolutamente santo. Su criatura humana, hecha originariamente a su imagen y semejanza, por el pecado empañó esta vocación original. La santificación del nombre de Dios se relaciona entonces con el ser humano, en cuanto está llamado a acogerse a la redención alcanzada por el sacrificio de Cristo, que le restituye esta imagen y semejanza para que la gloria de Dios se manifieste en la integridad de su existencia. En esta perspectiva se circunscribe la vida sacramental y de oración de cada uno de los creyentes en la Iglesia. Desde el bautismo somos lavados, purificados para recibir la gracia de la filiación adoptiva de Dios y pertenecer a su pueblo santo. El nombre de Dios es entonces santificado en nosotros y por nosotros. Y San Cipriano comenta: recurrimos por tanto a la oración para que esta santidad permanezca en nosotros. También San Pedro Crisólogo añade: nosotros pedimos que este nombre de Dios sea santificado en nosotros y por nuestra vida. Porque si vivimos bien, el nombre divino es bendecido, pero si vivimos mal, es blasfemado. Además, como en la Iglesia no estamos apartados del resto de la humanidad, nos debemos sentir impulsados por nuestra oración y vida a trascender la santidad de Dios a todos los demás. Venga a nosotros tu reino. El anuncio de la llegada del reino de Dios palpita permanentemente en el ministerio de Jesús, y de manera especial y definitiva en su pasión, muerte y resurrección.
Ya está entre nosotros, pero todavía no ha tenido su manifestación final y definitiva. La permanente conversión suscitada por el Espíritu en cada uno de los fieles creyentes de la Iglesia es la actualidad de la presencia del reino de Dios anunciado y al mismo tiempo el fortalecimiento de la esperanza de su creciente avance hacia la plenitud final. Se trata entonces de sostenernos en el permanente combate entre las tendencias de la carne y las del espíritu en nosotros. Escribe San Cirilo de Jerusalén: el que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, puede decir a Dios: venga tu reino. Además, es constante la identificación del reino de Dios con la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Luego, compromete el compromiso de cada creyente en su contexto social, sin olvidar la decisiva distinción con el mundo que no puede convertirse en separación. Este compromiso es nutrido y sostenido especialmente por el sacramento eucarístico. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. San Pablo en su primera carta a Timoteo formula la voluntad de Dios de la siguiente manera: que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esta y cualquiera otra manera como se exprese la voluntad de Dios tiene como fundamento esencial el mandamiento dado por Jesús: amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. En nuestra vida concreta y cotidiana, para que esa voluntad divina se realice auténticamente, necesitamos la gracia del discernimiento. Por una parte, nuestro Creador nos ha dotado de voluntad propia para vivir en libertad. Es libre solamente quien puede decidir su actuar entre más de una posibilidad. Y para poder apoyar el discernimiento, tenemos además la capacidad de buscar y conocer la verdad. En nuestro caso de creyentes y seguidores de Jesucristo nuestro Señor, nuestra fe nos abre a la revelación del misterio divino a través del Verbo de Dios encarnado. Para acoger esta revelación en nuestra vida, la gracia bautismal nos impulsa a cultivar nuestro permanente diálogo con Dios en la oración. En esa línea, leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica: por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Danos hoy nuestro pan de cada día. La confianza filial expresada en danos abre tanto a la gratuidad como a la solidaridad incondicional del Padre por las necesidades y sufrimientos de sus hijos. Esto, sin embargo, no implica actitud de pasividad expectante, pues en las bienaventuranzas queda suficientemente exaltada la actitud proactiva de quienes trabajan incansablemente por el reino de los cielos, cooperando con la providencia de Dios Padre. Por eso San Cipriano dice: a los que buscan el reino y la justicia de Dios, Él les promete darles todo por añadidura. Todo, en efecto, pertenece a Dios. Al que posee a Dios nada le falta, si Él mismo no falta a Dios. Nuestro pan, en singular, porque estamos convocados a compartir según las necesidades, tanto materiales como espirituales. La pobreza evangélica expresada en la primera bienaventuranza es precisamente la disposición amorosa, no forzada, para compartir y desprenderse ante las necesidades de los hermanos. San Benito expresa profunda y sabiamente el siguiente criterio de vida: oren como si todo dependiese de Dios
y trabajen como si todo dependiese de ustedes. Pero las necesidades no se pueden reducir solo a la dimensión material, ya que éstas son nada ante el hambre espiritual por todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces las ansias humanas por calmar o saciar el hambre material ahogan el hambre espiritual, que es la necesidad fundamental? Y al contrario, cuando nutrimos nuestro espíritu con la palabra que sale de la boca de Dios y el pan de vida eucarístico, nos vemos iluminados y fortalecidos para el compartir fraterno. Es precisamente aquí donde se nos manifestará el sentido del hoy eterno de Dios en la cotidianidad del cada día y en cada obra buena que tengamos la gracia de realizar en nombre del amor gratuito de Dios. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas. Pedir perdón, confesar el propio pecado, es la actitud de mayor humildad de quien se reconoce frágil, débil, vulnerable, necesitado. Perdonar es la reacción de quien, habiendo sido ofendido, está tan lleno de amor que se desborda en misericordia. Esto solo Dios lo puede hacer, y quienes se entreguen a Él para ser llenos de su amor y misericordia. El pleno acceso a este perdón ha sido posible gracias a la redención alcanzada por el Hijo de Dios en su entrega sacrificial, motivada por su amor hasta el extremo. Así es como el reconocimiento del pecado y la petición para ser perdonado, motivados más por el temor a la condenación eterna que por la conciencia de haber faltado a quien nos ama infinitamente, no es verdadera contrición. Es preciso peregrinar espiritualmente hasta ser sumergidos en el océano del amor de Dios. De esto es signo perfecto el sacramento del bautismo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La revelación del amor misericordioso de Dios Padre en su Hijo Jesucristo tiene la característica de ponernos en una relación de íntima comunión con la Santísima Trinidad. Por eso, la profunda apertura al Espíritu Santo que penetra hasta lo más profundo de nuestro espíritu, nos impregna del amor necesario para mirar con benevolencia y misericordia a quienes nos ofenden. Por tanto, este misterio de la exigencia y condición de perdonar a quienes nos ofenden para obtener el perdón de Dios se da de forma auténtica solo invadidos por el amor de Dios. Así fue como Jesús nos enseñó a perdonar incluso a nuestros enemigos y sin esperar que nos expresen solicitud alguna para perdonar. En la Iglesia, comunidad creyente y fraterna, disponemos de los recursos necesarios para comprender esta dimensión del perdón, viviéndolo desde la oración y los signos sacramentales, especialmente la Eucaristía.